Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de El universo te habla. Este tema, como que muchas veces hay gente que te lo puede manejar de diferente forma, pero al final es lo mismo, ¿no? Muchos te pueden decir a qué se le caso lo que te dice las señales del universo, cómo te dice las cosas del universo, las cosas que pueden fluir con el universo, lo que pides hacia el universo. Pero a veces esto tiene que implicar con todas las series que hemos estado hablando de, pues deja que el proceso sea normal, deja fluir o la magia de fluir, tienes que confiar en el proceso, no ser controlador. Esta parte implica que también cuando nosotros dejamos esta parte o manejamos este proceso, digamos, que hemos estado hablando, a veces no le hacemos caso al universo, a veces no escuchamos lo que el universo nos dice muchas veces, porque siempre estamos pensando en que lo que tú decretaste, lo que tú pediste, lo que tú tienes que hacer, pues tiene que llegar. Y hay muchas formas que el universo te puede hablar, miles de formas, que muchas veces te puede decir que es tu ángel, que muchas veces te pueden decir que es hasta los números, que muchas veces te pueden decir que es el extraterrestre o te pueden decir que es cualquier cosa, la silla, la mesa, quien tú creas, a veces te dan la respuesta, pero realmente sí implica una situación cuando el universo te habla y cuando te da las señales importantes, también implica como que es conjunto con tu ángel, que a veces no le hacemos mucho caso por eso, pero a veces esta parte de poder escucharlo, lo que esa forma te dice, de la manera que se comunica contigo, a veces no le hacemos caso importante porque nos cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo entenderlo? Porque muchas veces tienes demasiada información que están en las redes y que te dicen es que el universo te va a llamar por este lado, si tú haces los números de Grabovoi o los números o secuencia de números, te va a decir el universo esto, se va a dar, o si lo pides, si lo decretas, el universo te lo va a dar o como lo pidas, pues te va a llegar. Pero muchas veces no sucede de esa forma, muchas veces la información que te puede llegar del universo hacia lo que te habla de sí mismo, de lo que tú pediste, lo que te tenga que llegar o lo que te tengan que cuidar, que muchas veces no le hacemos caso, que a veces esta parte de decir, oye, a veces puede ser con números, ¿no? La forma como se puede comunicar contigo es la parte numérica, que son números iguales. Normalmente todo el mundo ama el 1111, la verdad es que yo no amo el 1111 por muchas razones, pero muchos aman el 1111, pero puedes ver números iguales, no iguales, puedes ver un número seguido, por ejemplo, si ves el número 7 o el 6 o el 5. Cada número significa una situación. A veces, si ves el número, normalmente todo el mundo que les digo ama el 11, va a decir el 1111 es mágico y decreta y pide. Puede ser cualquier número que sea igual, puede ser el 1111, el 1212, el 3, el 33, el 333, el 666, el 7, el 8, el 9 como lo veas, incluso con una placa que está enfrente de ti, dices, este número y estas letras que me dicen, a lo mejor te dicen algo, o ves un número 7 o ves un número 6 o repetidamente constante ves un número. Cada número significa algo. Por ejemplo, si ves el 1 pues es inicio, si ves el 2 es un número que te puede dar. En esta parte es como la parte del ego, pero la parte de enfocarte y la parte de no ser tan aprensivo. El 3 como muy armonioso, esta parte de poder entender las cosas que están llegando como un poco más espiritual, porque el número 3 es mucho más espiritual que el número 11, eso se los puedo garantizar. Pero puede ser el 3 que es a lo mejor en armonía, que está sucediendo, que lo que está pasando en tu entorno, el 4 que es muy lineal, lineal es que es muy cuadrado, es muy enfocado, a veces es necio, a veces es como, a ver, no seas tan necio si ves un 4 o un 5 que a veces puede ser una parte de la dispersión, el 6 que el número, miren, el único número dual es el 6 lo volteas y te da 9 es el único número dual. Entonces, el 6 es esta parte de también un poco de armonía, como más ecuánime, como más relajado. El 7 pues, es un número un poco más espiritual, pero también es como muy hecho de enfoque. El 8 pues, el número de abundancia, el número que puede ser número de infinito, puede ser cosas importantes. El 9 es un número muy pasional. Entonces, ese 9 a veces es como a lo mejor tienes que hacer las cosas pasionales, o a lo mejor no seas tan pasional, o no seas tan aprensivo, deja que las cosas fluyan. Y el cero siempre va a potencializar cualquier número, el uno, el 2, el 3, el que sea. Y cuando tienes números, todos los números iguales, que es el 11, el 1111, el 1212, el 13, el 333,
Todos los números que son iguales son maestros, ¿no? Entonces, todos los números siempre te van a decir algo, y es desde el 1 hasta el 9. Lo manejamos hasta el 3 porque normalmente es el calendario que tienes, pero al final puedes tener el 9 porque tú puedes manejar y puedes ver una placa que diga 999 y dices: "Hay algo que me está diciendo", pues, a lo mejor no ser tan pasional o ser pasional con lo que estás haciendo o enfocarte. Hay otras formas que también se pueden comunicar contigo el universo y te habla. A veces poner atención, que a veces no ponemos atención porque estamos dispersos, porque siempre estamos preocupados por una cosa o preocupados por otra cosa. A veces cuando tú quieres una respuesta, te la da, que a veces no hacemos caso, también es otra cosa. O por un ejemplo que siempre les doy, si tú estás enfermo del estómago y dices: "Oye, algo tengo que hacer", pero no vas al doctor y te parece una farmacia, o te parece un comercial, o en la radio están diciendo algo, o alguien dijo algo sobre esta parte, entonces está diciendo: "Tienes que ir al doctor". O una respuesta que tú necesitas, y tú le dices: "Universo, dame la respuesta tal", te la va a dar. Puede ser alguien que diga algo, incluso yo te lo puedo decir, incluso algo que escuches, alguien que platique algo, y como que esa respuesta como que es muy cotidiana. Me refiero a que es constante, que puede ser una plática, que puede ser en la televisión, que puede ser en una película, que puede ser en algún momento que algo digas, oye, como que muy constante está esta palabra. Entonces te están dando la respuesta, que muchas veces somos dispersos y por ahí dicen, no, es que te da, por ejemplo, el ángel te da 3 señales. No, te puede hablar muchas veces, 20,000 veces hasta que entiendas, pero normalmente a veces no entendemos. Y a veces entender también esta parte de cuando el universo te habla, es esta parte de dejar fluir, es esta parte de dejar del control, es esta parte de que a veces tienes que dejar que las cosas sucedan, porque cuando tú estás más relajado, digámoslo así, o menos estresado, o menos complicado, o menos angustiado, siempre te van a dar las señales importantes. A veces esta parte, cuando les he comentado que también el alma te da las señales y te da las respuestas porque es tu intuición, que a veces también no le hacemos mucho caso, es parte del universo que te está dando la señal. A veces dices: "Oye, escuché algo, y escuché otra cosa, y escuché esto, y escuché el otro", pero es lo mismo, te está dando la respuesta. Pero a veces queremos la respuesta muy específica, es un sí, es un no, es un por qué. A veces puedes hacer una pregunta, el por qué me pasó o por qué sucedió, que a veces esa pregunta la haces o no la hacemos constantemente cuando tienes un proceso un poco complicado o una situación que te está afectando o algo que se está complicando de alguna manera o de alguna forma, pero sí es importante que tú puedas entender que a veces eso hace que una bloquees, otra que a veces quieras las respuestas y quieras las respuestas inmediatas y no te das cuenta que esa respuesta puede ser muy corta, no muy larga, pero sí puede ser una respuesta que te pueda estar ayudando. A veces hacerle caso a las cosas que hacemos, a las cosas que sentimos, a esa intuición, también es importante y es parte del universo que te habla. A veces esas partes que tú quieres y dicen, bueno, si tú hablas de un número, ¿no? Alguien una vez me preguntaba que por qué yo no estoy de acuerdo con los números, en este sentido que como los números de Grabovoi o todo este tipo de números que dices, porque primero los estás decretando, lo estás pidiendo y luego haces esos números, y luego dices esos números. Inconscientemente consciente estás haciendo tu petición. Los números lo que están haciendo nada más es como un anclaje o no anclaje, más bien es como un talismán, digámoslo así, a que suceda lo que tú quieres que suceda, en el sentido que lo que estás pidiendo. Entonces, cuando tú eres consciente y en el subconsciente pides algo y el universo te lo da, es porque estás consciente emocional en la palabra, en la emoción y en el cerebro, en el pensamiento, lo que tú estás pidiendo. Entonces, el mensaje también te lo va a dar el universo. A veces no le hacemos caso, les digo, porque muchas veces estamos preocupados por otras cosas, nos angustian otras maneras, nos complicamos muchas veces precisamente porque queremos el control. Cuando tú quieres el control de las cosas que pasan, como quieres que pasan, pues entonces no dejas que fluya y entonces el universo no hace que te dé esa comunicación que tú quieres. Y a veces cuando vives y ves esta parte de la vibración que te habla el universo, en la forma como el universo te habla a veces es muy, puede ser muy rara, o puede ser muy común, o puede ser muy extraña, o puede ser algo sencillo y simple,
Pero a veces nosotros no lo complicamos, les digo, porque nos bloqueamos. A veces esta parte del universo cuando te habla puede ser tan sencillo en cierta forma, porque puede ser por números, puede ser por anuncios que ves, el anuncio que diga esa palabra constante te puede decir algo, por ejemplo, les digo, esta parte médica, que dices, oye, ya vi una farmacia, me están diciendo esto, ¿qué te están diciendo? Que vayas al doctor o que te tomes un medicamento. Algo me está diciendo, hazle caso a lo que está sucediendo a tu entorno, porque a veces tampoco somos tan observadores, como estamos más metidos en alguna situación de estrés o preocupación o el día al día, pues tampoco estás haciendo mucha caso a la información que te llegue. A veces te puedes ir por ahí no y por ahí no. ¿Y qué sucede? Pues te vas por ahí y algo pasa, o te caíste, tuviste un accidente o algo pasó y sin embargo, te están diciendo, por ahí no era esa parte. Muchas veces también tu ángel también te avisa por dónde estar o por dónde no estar, y que tampoco le hacemos caso. Eso es una realidad. Porque no tenemos esa conexión muchas veces con lo que tú quieras, con tu intuición, o porque tampoco le haces caso a las comunicaciones externas que tengas. Es muy raro que te enfoques hacia lo que pasa al entorno. Siempre te vas a enfocar en tu presión, o en tu angustia, o al día a día, o lo que tengas en tus depresiones. Muchas veces el decir que alguien, por ejemplo, alguien está en una situación complicada y que a veces se desvive, y dicen, es que ¿por qué nunca gritó? Pero si te está diciendo que necesita el grito, por ejemplo, tú le puedes ayudar. Cuando tú tienes también una parte de entorno que te ayuda, también es muy fácil que esa conexión que puedas tener con el universo se dé, porque a veces tampoco quieres, como que tampoco quieres esa ayuda, porque estás triste, porque estás en depresión, porque estás angustiado, porque algo está pasando, porque algo está sucediendo, porque algo no quiere que esté bien. Pero sin embargo, esas respuestas a veces las tienes, algo me salvó, algo me ayudó, el universo me contestó, el universo me habló, el ángel me dijo, ¿no? A veces pueden ser cosas así o circunstanciales y las cosas pueden suceder y las cosas se pueden dar de mejor manera a veces o no tan fácil, porque tú puedes ser una persona que sí quiere escuchar el universo o sí quiere escuchar lo que está en tu entorno, porque dices, a ver, a veces a poner atención, a veces no ponemos atención, les digo porque somos dispersos, estamos en el día a día o estás estresado por otra cosa o queremos el control o no dejamos fluir. Entonces dices, no, es que la respuesta no me gusta, que me den esta. Quiero otra respuesta. Y a veces tú quieres una respuesta que tú quieres que te den, más no la que necesitas y la que requieres que te den. Esa es una gran diferencia. Porque nosotros a veces lo que pensamos es que yo quiero la respuesta exacta, o quiero que me digan, o quiero que el universo me conteste de la mejor manera, o quiero que el universo me diga cómo están las cosas, o quiero que el universo responda a mis peticiones, pero estás tan enfocado en esa parte que no dejas fluir, que no dejas que las cosas se den, que no dejas que las cosas sucedan y que no dejas que las cosas pasen. A veces eso te cuesta mucho trabajo. Cuando eso cuesta, pues, o sea, inevitablemente las cosas pueden ser un poco complicadas o un poco mejor. A veces el concentrarte en esta parte, alguien me decía, es que a veces el silencio tampoco es parte del universo. Y claro que el silencio puede ser, por eso cuando dices medito, estás en esta parte de relajación en silencio y puedes tener la respuesta. Pero a veces el silencio de no estar preocupado por lo que necesitas o por lo que requieres o por la respuesta que quieres, a veces eso pasa que no está sucediendo como quieres que suceda. Y eso te cuesta mucho trabajo. Te cuesta mucho trabajo porque a veces no entiendes lo que pasa o de la forma que pasa o cómo pasa. En el sentido que a veces el silencio también es parte fundamental que el universo te ayuda, que el universo te da, que el universo tiene una respuesta. Y muchas veces el silencio no lo hacemos porque nuestra cabeza está pensando en mil cosas, porque a lo mejor te haces castillos de hielo, porque estás pensando, porque estás creando, porque estás haciendo, y a veces te cuesta trabajo entenderlo, comprenderlo. Cuando tú entiendes esta parte de poder entender, es como esta parte de entender el universo o esas señales que vas a tener.
pero cuando estás en silencio, a veces esas respuestas las tienes, o alguna solución, o te llega algo así, ¿no? Que dices: "Ah, se me prendió el foco, tengo la idea". Porque cuando estás relajado, o cuando estás en esta parte de silencio, que es la parte de relajación, cuando estás en este silencio de entender, o estás en este silencio de meditación, o estás en este silencio de no escuchar, no hacer caso, no pelar a nadie, entonces te llega la respuesta. Y entonces dices: "Ah, ya se me prendió el foco, esa es la idea, esa es lo que". Entonces empiezan a llegarte cosas, informaciones importantes, y entonces tú ya lo ves de diferente forma. Por eso, cuando te dicen el silencio es fundamental también para que el universo te dé una respuesta, es por esta parte de que no todo el ruido que tengas a tu entorno le hagas caso, ¿no? Es decir, a ver, voy a estar relajado, voy a estar en silencio, me voy a relajar y voy a escuchar lo que me tienen que decir. En este caso, una respuesta, a lo mejor te llega esa información, a lo mejor te llega a decir sí, no, llegó la idea o te llegó algo importante, dices: "Ay, es que es por aquí", ya cuando estás relajado, incluso cuando tú ya estás relajado y no estás tan estresado y no estás tan preocupado y dejas que las cosas fluyan, como que te da la idea, como que te llega la respuesta, como que todo se soluciona, como dices: "Ay, era por aquí, era por acá, no lo veo de esta forma, no lo veo mal de esta manera", y entonces las cosas se van acomodando porque estás relajado y estás en esa parte de silencio. Cuando eso no sucede, porque tu cabeza a veces es un gire, gire, gire de cosas, de información, de pensamiento, de estrés, de angustia, emocionalmente no estás bien o emocionalmente estás un poco estresado, emocionalmente no te sientes de mejor manera, pues algo sucede. Y a veces también el universo te habla en el sentido de que si te pasa algo constantemente, por ejemplo, te enfermas del estómago. ¿Por qué me estoy enfermando el estómago? Ah, pues porque no me tengo que estresar, no me tengo que preocupar, tengo que ser más relajado, no tengo que hacer porque a lo mejor sacaste bilis, o porque te enojaste demasiado, o porque también esta parte de tu materia también es un reflejo del universo que te está hablando. En el sentido de que si estás muy estresado, pues el universo te va a decir y te va a atacar en tu materia en el sentido de que te sientas mal, estresado, triste y demás. Y entonces lo que te está diciendo, a ver, te tienes que relajar, porque si no estás relajado, tu materia se va a sentir mal, tu cuerpo se va a sentir mal, tú te vas a sentir mal. Entonces, también es otra forma de decir, tienes que relajarte, tienes que enfocarte, tienes que tomar las cosas más ecuánime o te tienes que cuidar, porque nosotros no nos cuidamos mucho o nosotros no nos cuidamos como nos tenemos que cuidar. A veces una cosa muy importante, porque no nos cuidamos, a veces dejamos que las cosas pasen o pues no vas al doctor o tomas cualquier cosa o la verdad es que no te estás preocupando por ti muchas veces, pero también el universo te habla en ese sentido. Tienes que cuidar tu materia, tienes que porque te estás estresando, ya te enfermaste del estómago, ya te enfermaste de la gripa, ya te dio algo. Y entonces también es una forma de comunicarse contigo. El universo te está diciendo: "Ya no te estreses, esté más relajado, más tranquilo, porque si no tu materia se va a complicar". Entonces también hay muchas formas que te está diciendo que también es importante que le hagamos caso. Que a veces no le hacemos caso es otra realidad, porque estamos pensando en otras cosas que en esa parte. Lo que podemos hacer en una relajación, por ejemplo, es cerrar los ojos y respirar profundamente. Respira profundo, retienes tu respiración, luego la sacas y le vas a decir al universo: "Universo, dame la respuesta que requiero o dame la respuesta que necesito". Y deja que el tiempo, ya abres los ojos, estás tranquilo y deja que el tiempo te dé la respuesta y te la va a dar. Les digo, puede ser con números, puede ser con anuncios, puede ser con palabras, que un grupo diga, ay, como que una palabra constante o alguna frase constante, dices, ay, es la respuesta que me dio. O que suceda, ¿no? Que a lo mejor tengas un proyecto o que digas, universo, dame la respuesta que necesito para esta cosa, ¿no? O este proyecto, esta situación o esta forma. A veces le puedes preguntar al universo así simple y te da la respuesta, que no le hacemos caso también, porque es muy más fácil que tú pidas al universo y que puede haber muchas técnicas que últimamente hay. Es que esta técnica te va a ayudar para pedir al universo, esta técnica te va a ayudar para hacerlo, de esta técnica. Hay muchas técnicas, pero a veces es más sencillo y simple, más de lo que creen. Entonces, nada más decirle: "Universo, háblame y dime
sobre este asunto. Puede ser desde la parte económica, la parte de salud, la parte de bienestar, la parte laboral, la parte familiar, la parte del amor, como le digo, puede ser en todos los sentidos. Cuando tú le dices al universo y hablas a veces con el universo y que no es que estés loco, decirle, dame la respuesta, o si te estás enfocando mucho en una situación, que vamos a hablar de estas partes de pedir a veces, que a veces no sabemos pedir, o a veces no sabemos hablar. También es muy importante cómo lo hablas con el universo, porque a veces dices una cosa y hoy puedes preguntarle, universo, dame la respuesta en cuanto a un proyecto que tengo, ¿se va a dar? ¿Se va a dar sí o no? Y en determinado momento te va a decir la respuesta. Te va a decir sí se va a dar, pero a lo mejor con una información en la radio o una información en una conversación que alguien tenga, en la televisión, en una película, en muchas cosas. No tu día a día puede ser, pero a veces no le hacemos caso. Que tú le puedas preguntar, sí. Y que el universo te hable, también pasa. O sea, porque te está hablando y te está respondiendo a la pregunta que tú estás diciendo. Que si tú quieres que las cosas puedan fluir, pues le puedes decir, universo, háblame para que yo pueda fluir en lo económico, en el amor, en familiar, en lo laboral, y te va a dar la respuesta. Pero no es como hacer una pregunta complicada, sino es sencilla y simple. Si tú le dices, universo, háblame hacia lo económico, que llegue lo económico a mí para que las cosas puedan fluir. Entonces te puede hablar, pues te puede llegar dinero o puede ser que un proyecto se dé o que alguien te pague, ¿no? A veces como se dice por ahí, el pedir está el dar. Y a veces pedimos de más y a veces no sabemos pedir y a veces es complicado hacerlo. Porque a veces no tenemos y pides una cosa y hablas una cosa hoy y mañana dices otra. Entonces el universo tampoco te hace tanto caso porque hoy dices una cosa, mañana dices otra. Entonces no eres constante con lo que estás diciendo. Si tú le estás diciendo, universo, dame la respuesta correcta hacia, por ejemplo, una relación de pareja, puede, tengo que estar con esa persona o no. Si no es para mí, quítamelo, le puedes decir y te lo va a quitar, ¿no? Pero si tienes esa respuesta y si tú estás consciente de eso. Igual lo puedes hacer en la parte laboral, en la parte económica. Llega a mí ese dinero, habla a mí, universo, hazme caso, casi casi le dices. Universo, háblame y dime si lo económico que espero va a llegar. Y entonces te puede llegar en muchas circunstancias, en muchas cosas. Y te va a dar un mensaje que el universo te va a dar en este momento. Si tú pides realmente lo que quieres, el universo te lo va a dar, siempre y cuando estés enfocado en esa respuesta o en esa petición. Si tú cambias o haces una variante de esa pregunta o hacia esa respuesta, nunca te va a llegar como te tenga que llegar. Siempre tienes que ser ecuánime, siempre tienes que ser como muy objetivo en lo que estás pidiendo y ser ecuánime y ser estas palabras adecuadas para que el universo te lo dé. Entonces lo que te dice el universo es que debe ser exacto. Tienes que decir esas palabras exactas y que no cambies, porque hoy puedes decir, oye, va a cambiar, que me llegue dinero 1,000 pesos, por decirte algo. Y ya mañana vas a decir, no, pues que me lleguen 800, no, que me lleguen 2,000, que me lleguen 3,000, Entonces vas variando, vas cambiando, por eso el universo no te habla y el universo no te hace caso. Y a veces quieres la respuesta y dices, bueno, veo números, pero veo otros números, pero veo estos números, entonces a veces no haces tanto caso o me están diciendo una palabra, pero no es por ahí, porque a veces no quieres esa respuesta y a veces la respuesta, a veces puede ser muy dolorosa, pero la respuesta que tú necesitas y por eso el universo te habla de diferente forma, solamente hay que hacerle caso, a ver, atención y decir, a ver, estoy bien, estoy mal, hacer objetivo, pensarlo. Hazle caso a los números, hazle caso a los anuncios, hazle caso a lo que escuchas, hazle caso a lo que ves, hazle caso a lo que oyes, hazle caso a lo que te señalen, porque puedes ver señales constantes, pero que no hacemos caso, y te dicen, por aquí no te vayas, ah, no, me tengo que ir por la derecha, y ya tal vez te dicen, no, vete por la izquierda, vas manejando y tienes que decir, no me tengo que ir por la derecha, me tengo que ir por la izquierda. Y bueno, te vas por la derecha y algo pasa, chocaste o algún incidente o algo pasa cuando te está diciendo no te vayas por ahí.
Por eso somos dispersos, por eso no hacemos caso, por eso es importante que hacerle caso. Y el universo te habla simple y sencillo. A veces no es tan complicado como esperamos o como pensamos que nos va a dar la respuesta. Es tan sencillo y simple que a veces nosotros no somos tan simples para hacerle caso. A veces pensamos que es muy complicado o muy complejo la respuesta, pero la respuesta puede ser simple y sencilla. Hay una respuesta para alguien que la necesita y la respuesta es que las cosas pueden darse mientras te enfoques en lo que te tengas que enfocar. Es una respuesta para alguien que lo necesita en este momento, es algo que yo les estoy diciendo porque es la información que me está llegando para ustedes. Entonces, a veces fluyan con lo que tengan que fluir y verán que las cosas se van a dar y que las cosas pueden ser tan sencillas que no sean complicadas para que todo pueda fluir. O sea, no se compliquen de más para que las cosas se puedan dar, no se flagelen, no se bloqueen para que todo pueda fluir, las cosas se puedan dar, lo que tú puedas llegar, lo que tú esperas pueda llegar y lo que tú quieras se pueda dar. Entonces confía en ti, confía en el universo y confía en todo lo que tú tienes. Entonces, si tú confías en ti, vas a ver que todo va a fluir muy bien. Entonces, hacerle caso a todos los anuncios que puedas saber. Cuando el universo te habla, te puede hablar de mil maneras. Ya les dije, por numerología, por carteles, por una placa de coche, por un anuncio, por un comercial, por una película. Tienes la respuesta. Solamente es poner atención y vas a ver que la respuesta la tienes muy bien y la tienes lo que tú necesitas tener. Bueno, pues yo me despido. Yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.